Director del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela. Manuel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y un honor estar acá. Bueno, decía en la introducción que nos preocupa mucho el salario porque no nos alcanza. Sí, la verdad es que si nosotros nos ponemos a ver desde 2001, el salario ha caído en 99%. En el 2001 el salario mínimo en Venezuela junto con el bono de alimentación llegaba a $401 para julio de 2001. Ahora estamos hablando de un salario de 7 millones más un bono de alimentación de 3 millones que llega alrededor de $3 y algo. Eso es Y cada día baja evidentemente. esa ponderación. Claro, va a ir bajando en la medida que el tipo de cambio vaya aumentando. Entonces es de por sí evidente que nunca en la historia del capitalismo había habido una destrucción de las condiciones laborales tan profunda como en Venezuela. Nunca. Y de hecho, en la historia del capitalismo jamás ningún país había perdido el 90% del PIB. Eso estamos hablando de 2013 a 2020. Es probable que el año 2021 también se decrezca y estemos hablando de una caída acumulada de 91, 92% en estimaciones moderadas. Entonces estamos en la crisis más profunda en la historia del capitalismo. Eso no lo podemos soslayar y es una crisis que de alguna manera se ha dado sin bombas, sin guerras, sin ningún tipo de invasión. La guerra no convencional, que llaman, ¿no? También, No, una forma distinta de... la guerra híbrida y sexta generación. Sí, pero no, yo no soy partidario de esa teoría. Yo creo que se ha hecho un manejo económico realmente desastroso y ha habido una serie de políticas económicas que han destruido el salario fundamentalmente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que el país ha sufrido lo que se llama un hiperrentismo. Eh, Todos conocemos un poco de la renta petrolera y del rentismo como tal. Es decir, cuando los precios del petróleo suben, la moneda tiende a sobrevaluarse, hay un aumento exponencial en las importaciones, hay una fuga de capital muy grande y las empresas que producían normalmente de manera industrial o de manera agrícola empiezan a migrar al sector exportaciones, al sector importaciones, perdón. Cuando esa sobrevaluación de la moneda estalla, hay una enorme devaluación de la moneda, hay incapacidad para importar y las condiciones productivas previas han sido devastadas. Entonces cae mucho la producción, cae mucho la productividad, hay un rezago por la enorme fuga de capitales y estalla la crisis. El asunto es que la crisis se pudo haber atajado en 2012, 2013, con medidas más o menos enérgicas, pero por cuestiones de política que favorecían a sectores rentísticos, sectores importadores, sectores corruptos, la crisis no se atajó, se fue extendiendo y al extenderse los problemas se agravaron. Se agravaron a tal sentido que literalmente destruyeron toda la economía y lo que refleja el salario mínimo es simplemente la destrucción total de una economía, de las bases productivas de esa economía. Manuel, hemos detectado de alguna forma el problema, y además que lo vivimos todos los días los venezolanos, pero ¿cuál es la fórmula? No sé si existe una, ¿no? Claro. Esta es la fórmula milagrosa para solucionar los problemas del país. Pero si existiera, o cuál por lo menos desde su visión es el camino que se debe seguir Claro. para recuperar esa economía. Todo el mundo habla de la recuperación económica. El presidente lo ha anunciado 1000 veces. Incluso decía recientemente con el tema del salario que se va a proponer este año recuperar el salario. Hemos escuchado 1000 veces la frase, este es el año de la recuperación económica. También lo escuchamos ahora en la oposición, sí, vamos a la Asamblea Nacional porque vamos a modificar las leyes y vamos a hacer una cosa extraordinaria para que todos vivamos bien. Pero no se termina de concretar. ¿Cuál es su postura? Sí, yo creo que Venezuela, en sentido amplio, no está comprendiendo la profundidad de la crisis y tanto el sector opositor como el sector gobierno menosprecian la gravedad y la magnitud de la crisis económica. Hay un excesivo enamoramiento por cuestiones políticas que son importantes, son vitales, para mí un acuerdo político humanitario ¿Pero y social. prioritarias? Yo creo que lo prioritario sería el rescate de la economía y para eso se necesita un acuerdo político, pero el acuerdo político que debería llevar a eso no puede ser más importante que el rescate de la economía en sí misma.
¿Qué queremos decir con esto? Hay un aumento gravísimo en la desnutrición infantil, hay miles de personas que se están muriendo no solamente por COVID, sino se están muriendo por enfermedades que pudieran tener una cura con medicinas de 1, 2, 3 dólares y no se consigue. Hay enormes casos de extrema miseria extendida y lamentablemente no hay una conciencia que permita ese acuerdo que lleve a medidas para la recuperación económica nacional. Lamentablemente hay demasiados intereses político-partidistas que impiden que la gente se ponga de acuerdo en tomar medidas que todos podemos de alguna manera respaldar. O sea, Venezuela es un tiene mensaje para muchos los actores recursos. políticos también, ¿no? Exacto. Venezuela tiene muchos recursos. Venezuela está sentada sobre una mina de oro. Venezuela es la principal reserva petrolera mundial. Nosotros tenemos casi 300.000 millones de barriles de petróleo. 200.000 millones de esos barriles son barriles extrapesados, muy difíciles de extraer, muy costosos, pero tenemos 60.000 millones de barriles convencionales, mediano, liviano, condensados. Eso podría venderse a futuro, por ejemplo, con papeles, con títulos bursátiles y Venezuela pudiera tener recursos en un plazo muy corto. Venezuela pudiera reestructurar su deuda externa, pudiera gestionar créditos con el Fondo Monetario Internacional que tiene líneas de crédito abiertas para el país. Venezuela tiene cerca de 12.000 millones de dólares retenidos. Y además tenemos cómo de las pagar, ¿no? sanciones. Digamos. Claro, exacto. Hay muchas oportunidades en el país, pero lamentablemente el tema de la recuperación económica, voy a ser duro con esto, no le interesa a las élites políticas. No hay un verdadero interés en recuperar la economía y recuperar el salario. La mayoría de las élites políticas están pensando en tomar el poder o conservar el poder y excluir a los demás de ese poder. Lamentablemente el caudillismo extremo y la ambición están hundiendo al país. Manuel, mucha gente dice, dolaricen los salarios, dolaricen la economía, tomen la decisión inmediatamente que esto va a solucionarlo. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo tengo muchos amigos que son muy partidarios, muchos colegas que son partidarios de la dolarización. Yo no soy partidario de la dolarización para este tipo de países. Creo que países muy pequeños que tienen turismo, por ejemplo, como principal elemento generador de ingresos, como pueden ser islas del Caribe, una dolarización no les cae tan mal. Les sería más barato. Mucho la... Claro, les sería más barato porque reciben divisas de los turistas directamente y no tienen que generar una propia moneda, no tienen que tener un tipo de cambio y sería como más sencillo para su proceso de acumulación de capital. Pero en países rentísticos o en países que están gravemente empobrecidos como Venezuela, la dolarización no es la solución. Ahora, la dolarización hubiera sido mejor que Cadivi, que SIDME, que Sencoex, que todo, 1000 veces, 100.000 veces. Si se hubiera dolarizado en 2004 o 2005, nada de esto hubiera sucedido. Hay que estar claro con eso. ¿En el caso de Ecuador le parece una buena experiencia, por ejemplo? El caso de Ecuador es una experiencia interesante porque la dolarización frenó por completo la inflación y ayudó a la estabilización de todos los precios, a la estabilización de la producción y el comercio, pero el problema de la dolarización es que tiende a que los precios suban de manera sostenida pero soterrada. Es decir, que la producción nacional se haga un poco costosa. Y pierda competitividad con respecto a los socios más cercanos, a los vecinos más cercanos. Se equilibra además con el mercado internacional, ¿no? Exacto. Entonces, tus exportaciones pierden esa competitividad y tiendes a importar más. Y vecinos empiezan a llenarte de mercancías, como sucede un poco en Ecuador, y pierdes la política cambiaria y un poco la política monetaria para poder jugar para estimular el crecimiento del país. Pero para ser preciso con esto, la dolarización por sí sola no mejoraría en casi nada el salario, porque yo te puedo decir, si tú ganas 10 millones de bolívares, te puedo decir, toma 3,5 dólares, ahí está tu salario dolarizado, y te voy a dar 3,5 dólares de aquí a diciembre. Eso no es la solución. Eso permitiría que esos 3,5 dólares se mantuvieran en el tiempo, pero igual sería un salario muy bajo. La gente cree que dolarizando te van a dar 100 dólares mensuales, pero nada de eso ocurre ni ha ocurrido en ningún proceso de dolarización. Ahora, hay una dolarización, entre comillas, de facto, está ocurriendo en este momento. La Chucuta, economía como nacional, diría Arturo Uslar Pietri. Sí, la economía nacional se está dinamizando mucho por la divisa. Incluso es evidente que muchas empresas ya están pagando algunos bonos a sus trabajadores.
esa cifra que usted dice, $100, parece ser el promedio en algunas empresas. Es menos, un poco pero menos, vamos para allá. 60, 70, Correcto. dependiendo. Incluso algunas pudieran pagar un poco más. Ese análisis quisiera que lo hiciéramos al regreso de la pausa. ¿Por qué se está haciendo? Perfecto. Y estamos en la capacidad de hacerlo porque muchas empresas lo están haciendo. Y bueno, obviamente esto quizá ha ayudado un poco a alivianar la carga. Estamos conversando con Manuel Sutherland, economista, y bueno, analizamos el tema más complejo quizá de nuestra realidad actual. El billete. Regresamos. Unificación en dólares que, por cierto, no incide en las prestaciones, ¿no? Esto quizás podría tener un impacto. Un esfuerzo grande que están haciendo quizás los empresarios para mantener a la masa trabajadora allí, que puedan ir con voluntad, con ganas a trabajar. Y dicen, bueno, por lo menos voy a trabajar y voy a tener una remuneración. ¿Por qué se da ese fenómeno en Venezuela? Sí, es una pregunta muy importante y muy interesante, ¿no? Lo primero que hay que decir es que hay estudios que se han hecho de Grupo ANOVA, Ecoanalítica, Econométrica, que de alguna manera dicen que en promedio el sector privado paga 15 veces más que el sector público. Entonces, cuando hablamos de ese salario de 10 millones de bolívares, que son como $3,50, salario más bono de alimentación, estamos hablando estrictamente del sector público. Ningún sector privado paga el salario, o casi ninguno, el salario mínimo. Lamentablemente el gobierno se ha venido rezagando en cuanto a el salario, y ese salario no es atractivo para ninguna persona que quiera trabajar en el sector privado. En estudios que hemos realizado nosotros como Centro de Investigación y Formación Obrera, nos ha dado que, por ejemplo, el estudio que hemos hecho con la Universidad de Oslo, en la Universidad Noruega, que, por ejemplo, en los bodegones, lo que específicamente estudiamos, el salario mínimo ronda los 50, $60, aunque la mayoría de la gente paga todavía en bolívares, pero paga un equivalente en dólares. Es decir, $50, pero te lo pago en bolívares a la tasa. A la tasa del día, del promedio que... Exactamente. Si el mes pasado era 2 millones, te pago 2 millones por 50. Si el mes que viene es 4 millones, te pago 4 millones por 50. De acuerdo. Entonces, el sector privado que está pagando eso, lo está pagando porque necesita trabajadores que tengan un estímulo para trabajar, un estímulo para producir, un estímulo para ir al trabajo con puntualidad y atender a las personas con un requerimiento mínimo y un servicio de mediana calidad. Otra cosa, hay que recordar que de Venezuela se han ido 5 o 6 millones de personas, y de esa cantidad de personas que se ha ido, muchas de esas personas son profesionales, son técnicos con experiencia, con importantes subjetividades productivas desarrolladas, y hay muy poco de ese personal. Entonces, por eso las empresas tienen que pagar un poco más y han venido pagando mejores salarios. Igualmente, $60, $70, $80 es más o menos un cuarto o un quinto del salario mínimo en América Latina. Ojo, el salario mínimo en América Latina ronda los $250, 280, 300. Pero ha ayudado de alguna manera, ¿no? Ha ayudado. Ese déficit, digamos. Es correcto, ha ayudado, pero todavía está muy lejos. Claro. El salario generalmente se compara con la canasta alimentaria y con la canasta básica, que es el doble generalmente calculado a grosso modo de la canasta alimentaria. Fíjate, la canasta alimentaria en Venezuela, según el Sendas, es más o menos $250. Okay. Eso es lo que debería ser más o menos el salario mínimo en Venezuela, $250, que es lo que te permite comprar una canasta de alimentos que puede alimentar a una familia de 5 personas, que es más o menos la familia promedio en Venezuela. Lamentablemente estamos lejísimos de eso. Manuel, avanza el tiempo rápidamente. Quiero hacerte 2 preguntas puntuales. Las sanciones económicas y el petro. ¿Qué opinión tienes sobre estos dos? Sí, las sanciones económicas son un desastre, son un drama, y es algo que no debió hacerse nunca. Venezuela, ya cuando se impusieron las primeras sanciones económicas en agosto de 2017, yo tengo trabajos de investigación publicados sobre eso, trabajos con Provea, con la ONU, sobre ese tema. Esas sanciones lo que vinieron a hacer es darle una cuchillada, una puñalada en la espalda a la economía que ya estaba mal. En 2017 ya la economía había perdido cerca de 35%. Era una de las crisis más grandes en la historia de América Latina, y vienen las sanciones. Las sanciones afectan gravemente a la economía, las sanciones sabotean la posibilidad de recuperación, y las sanciones son un cáncer que debe eliminarse. Pero
en mi criterio, en mi opinión, las sanciones no son las culpables de la crisis económica, porque la crisis económica es previa y tiene muchos factores que la explican. El hiperrentismo, el regalo de agravar, ¿no?, servicios. la situación. Lo que hizo fue agravar la situación y dificultar mucho la recuperación económica. Ahora, el petro fue una idea interesante pero mal ejecutada. He escuchado buenas opiniones sobre el petro, incluso internacionalmente, pero parece que Fue no una idea termina como de interesante. despegar, ¿no? Sí, pero muy mal ejecutada. El petro, porque las criptomonedas deberían ser descentralizadas y deberían tener una forma de reproducirse muy independiente. Es decir, si el petro es una criptomoneda, no puede estar sujeta a la voluntad del ejecutivo que diga: vamos a sacar 5.000 millones de petros, 10.000 millones de petros, 20.000 millones de petros, porque no carece de valor. Para que eso tenga valor, tiene que someterse a la oferta y la demanda y empezar a crecer en cuanto a sus cotizaciones, su precio, como el Bitcoin, como el Uphold, como Pero podría Dogecoin. reformularse y quizás funcionar. Pudiera reformularse, pero tendría que cambiar su white paper por completo y tendría que descentralizarse, salir de las garras de la voluntad del Ejecutivo. Por tiempo, voy con comentarios de la audiencia, respuestas relativamente cortas. Goro Sí. Zamora Constitución dice: ¿por qué el invitado no reconoce que somos un país subdesarrollado y que como tal las sanciones económicas, bloqueos y robo de los activos nos perjudican tanto al pueblo como al Estado, gobierno? Como economista comete un error generalizado. Bueno, creo que esa pregunta la hizo antes que yo hablara de las sanciones y creo que ya la respondí. Actualmente 90% de los precios en Venezuela están dolarizados, dice Frank Vera. El salto a utilizar el dólar como moneda legal es mucho más fácil que tratar de anexar un bono cupón como lo es el petro. No es criptomoneda ni es moneda, además de que tenemos un salario más bajo del mundo. Sí, ahora una dolarización sería mucho más sencilla porque hay un cálculo preciso para eso. Toda la cantidad de bolívares divididas entre el tipo de cambio dan aproximadamente 400 millones de dólares. Entonces, si tenemos 6.000 millones de dólares en reservas internacionales, con el 10% de las reservas internacionales pudiéramos dolarizar la economía. Pero, ojo, eso hay que subirlo y hay que incrementarlo, pero eso se podría hacer. Incluso se pudiera hablar con el Banco Central Europeo, pedir un préstamo de alguna forma y hacer un switch o una permuta o ignorar parte del oro que está en las reservas internacionales y traer billetes de 1, de 2, de 5, de 10, porque no hay sencillo, no hay cambio y el comercio se traba mucho por ese sector. Otro comentario, Landres Falibert dice: buenos días, la indexación de la economía es lo indicado para estos casos. Fue aplicado en Brasil, Hungría, usando el petro como unidad de cuenta. La manipulación del tipo de cambio queda inactivado y paraliza la hiperinflación. Yo no soy partidario de la indexación en economías con hiperinflación. En Brasil no fue lo que solucionó realmente el problema. El problema básico de la indexación en hiperinflación es que el gobierno se ve impelido a producir más dinero para poder sostener la cantidad de bolívares que varía el tipo de cambio. Entonces el déficit fiscal se amplía y se crea un círculo vicioso en el cual el gobierno tiene que emitir para poder llevarle el paso a la indexación. Yo lo que creo que aquí hay que acabar con la hiperinflación. Si tú acabas con la hiperinflación no necesitas indexar. Tú puedes llevar la inflación a 1, 2% anual, 3% anual en un periodo breve y puedes acabar con la hiperinflación en menos de un mes. Incluso con la inflación alta, si tú tienes disciplina fiscal y haciendo algo muy sencillo, agarras y construyes una paridad. Es decir, sacas un nuevo bolívar que sea equivalente 3 nuevos bolívares al dólar y lo mantienes libre, lo mantienes abierto y lo respaldas. Y listo. Si tú haces eso y respaldas ese tipo de cambio en un año, la inflación tiene que morir inmediatamente. Eso no es fácil, ¿no? Es muy fácil. Enrique Córdoba Rivero, buenos días. ¿Puede consultar a su entrevistado si sería factible, previo a los ajustes económicos, aplicar el mecanismo de caja de conversión para evitar la devaluación de la moneda y el desorden económico del gobierno con la emisión de dinero inorgánico? Sí, la caja de conversión se aplicó en Argentina en los años 89, 90, 91. ¿Qué es? La caja de conversión es un sistema de cambio en el cual toda digamos, la moneda local, bolívares o pesos argentinos, se emite de acuerdo a las divisas que entran. Entonces, si tú tienes $1, emites un bolívar. Si tienes $1, emites un peso argentino o un austral en esa época. ¿Y esto qué genera como resultado? Eso lo que genera es un asesinato a la hiperinflación y una norma en la cual el Estado no puede emitir dinero a través de Banco Central y no puede desordenarse fiscalmente. Eso podría hacerse sin esa caja de conversión tan rígida, pero pudiera de alguna manera decretarse un tipo de cambio fijo
que sea inmediatamente libre, que la gente pueda cambiarlo en cualquier momento, que pueda ahorrar en divisas también y en bolívares, en nuevos bolívares, y sin ser caja de conversión pudiera de alguna manera ser sólido si está respaldado siempre en las divisas que el país tiene. No emitir más de las divisas que se tienen. Ramón Cordero Borjas, mientras no se reactive el aparato productivo del país, no se puede estabilizar la economía. ¿Coincide? Sí, yo creo que para nosotros los economistas heterodoxos, de izquierda, marxianos, la producción es lo más importante, ¿no? Marxianos con X, Okay. de marxistas y ese tipo de cosas. La producción es la base de todo. Aquí hay que producir y aumentar la productividad del trabajo. No se puede aumentar los salarios de manera sólida si no hay un aumento en la producción y la productividad de la clase obrera. Hay que producir más, hay que trabajar mejor y hay que generar condiciones laborales para un mejor empleo y para un mejor desarrollo productivo. Juan Carlos Valerón dice, la solución económica para la crisis económica actual del país no es la dolarización, es devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela, eliminar la fábrica virtual de bolívares, el tema del dinero inorgánico, Correcto. del gobierno, para devolver la solidez a la moneda actual venezolana. Es una de las razones es una de las cosas que hay que aplicar inmediatamente. Realmente el Banco Central se convirtió en una caja chica para el gobierno, donde a partir de 2011 el Banco Central compra los pagarés de varias empresas para que estas empresas estatales puedan pagar a sus empleados. Entonces, esa generación de dinero por una computadora y un clic es una generación de dinero sin respaldo que cuando entra a la economía presiona los precios al aumentar la demanda. Es lamentable que esa política se suceda porque eso se eliminó hace 30, 40, 50 años de casi todos los países del mundo. El comentario de Arturo Granados dice, buenos días, en una entrevista reciente dijiste que para marzo o abril le eliminarían unos ceros a la moneda. No sé si es cierto, bueno, en la entrevista dice, sí. ¿cree que si eso pasará? Pregunta Arturo Granados. Muy bien, Arturo, muy buena memoria. Sí, bueno, varios economistas también habíamos dicho que es muy probable que haya una reconversión monetaria. Es bastante probable que se le quiten 6 ceros a la moneda. Es completamente ridículo que un dólar equivalga a casi 3 millones de bolívares, lo que hace que 10 dólares sean 30 millones, 100 dólares sean 300 millones. Es una cifra totalmente absurda que acarrea gastos en cómputo, en guarda. Es una necesidad fundamental la reconversión monetaria, pero esa reconversión monetaria no sirve de nada o no servirá de nada si no hay una serie de cambios estructurales en la política económica nacional, si no hay un plan de ajuste y estabilización macroeconómica y si no hay una direccionalidad clara sobre qué se va a hacer con la economía y si no hay un acuerdo político humanitario para rescatarla. Ramón Ramos, excelente invitado de lujo, de primera página, se ve que maneja estadísticas, eso es importante en un analista económico. ¿Qué índices macroeconómicos tiene Venezuela actualmente? El Banco Central no da cifras. Sí, lamentablemente el Banco Central, como dice Ramón, no da cifras actualizadas en muchas áreas, ¿no? Ha habido un rezago terrible en las cifras y parte de ese rezago terrible se ha reflejado con problemas con el COVAX. El COVAX como mecanismo para la vacunación ha tenido bastantes dificultades con Venezuela porque no se sabe exactamente cuál es el PIB per cápita venezolano y por eso no se sabe en qué grado o en qué escala está Venezuela en ese sentido. Lo que podría decirle a Ramón es que Venezuela efectivamente tendrá el peor desempeño económico en la historia del capitalismo, como habíamos hablado, y que la economía ha caído en casi 90%. Eso quiere decir que nuestro PIB per cápita en la actualidad es bajísimo y puede estar incluso a niveles relativos o parecidos a los de Haití y mucho menos que los de Bolivia, por ejemplo. Juan Carlos Guerra le dice, buen día, las sanciones afectan a la economía de nuestro país y en consecuencia a la ciudadanía, o más bien afectan directamente a la corrupción. Sí, yo creo que las sanciones afectan fundamentalmente a todo el país y no afecta a los que deberían afectar según lo que las sanciones proponen. Las sanciones proponen afectar supuestamente al gobierno y también afectar un poco a la población para que haya un alzamiento, una sublevación local. Eso no se va a dar, no se da en casi ninguna parte y todos los estudios sobre las sanciones a nivel global indican que las sanciones fracasan
como mecanismo para impulsar el cambio político. Las sanciones efectivamente afectan al Estado, afectan al empresariado local y afectan a miles de inocentes que son víctimas de daños colaterales por su imposición. Árbol de tres raíces dice, artículo 91, supongo que se refiere a la Constitución, Sí. ajustar el vital Salario. que cubra las necesidades básicas de la familia, canasta, educación, vacaciones, nutrición, salud, usando como referencia el costo de la canasta. Sí. No dice negocie, vote, acepte o cobre. Igual al costo de la canasta. Nadie es esclavo, solución, huelga y asamblea laboral. En este contexto, la legislación venezolana, se habla ahora de modificaciones a las leyes, la ley de timbres fiscales, entre otras, Claro. que puedan traer una solución. ¿Es necesaria? Sí, yo creo que Venezuela tiene que cambiar la ley de hidrocarburos, por ejemplo. PDVSA está realmente en un estado lamentable. El mismo gobierno admite que ha sido virtualmente quebrada y se necesita de alguna manera una ley distinta de hidrocarburos, de gas, que permita la inversión internacional, la inversión extranjera, para poder extraer mayores cantidades de petróleo. Venezuela extraía cerca de 3 millones de barriles hace unos 10, 12 años y ahora está entre 300, 400, 500, 600, dependiendo de la cifra. Es una caída de 70, 80% en la extracción de petróleo y afecta terriblemente a la economía. Un dato, el artículo 91 que el señor cita, lo que dice es que el salario debería aumentarse de acuerdo a las variaciones que el precio de la canasta alimentaria implica. Es decir, si en un año la canasta alimentaria se incrementó en 50%, el gobierno debería discutir para aumentar, junto con los sindicatos y el empresariado, el salario en un 50% para Es decir, cubrir las que vaya de la necesidades. mano, para que puedas comer. Por lo menos. Exacto, para que tú puedas por lo menos comer y ir a trabajar al día siguiente. Claro. Óscar Sequera, y para finalizar, buenos días. Supongo que enderezar la economía bastaría con reevaluar el bolívar y emitir nuevos billetes. Bueno, no están así. tanto. No, la emisión de nuevos billetes con una reconversión es necesaria. Venezuela no tiene billetes, no tiene dinero, fíjate. En el 2011 nosotros teníamos 175 dólares equivalentes a billetes por persona, por habitante. O sea, cada quien tenía en promedio 175 dólares en billetes de bolívares. Okay. Ahora tenemos 0,55. 175 a 0,55. No hay Nada acá, nada. casi nada. Exacto, no hay bolívares. Eso hay que hacerlo. Hay que hacer una nueva moneda, un nuevo bolívar, una reconversión. Pero repito, tiene que haber un plan de ajuste y estabilización macroeconómica, cambios económicos muy importantes, alguna estabilidad política mínima y un acuerdo para poder reconstruir la economía donde haya muchos factores proponiendo ideas, proponiendo planes y se pueda llegar a buen puerto. Me gustan los invitados que responden corto porque nos permite leer más preguntas. A veces nos dicen, pero ¿por qué no lee mi comentario? He escrito 10 veces. Bueno, a veces pasa que son tantos comentarios que no nos da tiempo de leerlos todos. Quisiéramos, como estamos haciendo ahora, hemos leído por lo menos 20 comentarios. Si hay la posibilidad, algunos que me escriban a @marxiando, Marxiando es mi Twitter y ahí podría contestar lo que no pudimos contestar hoy. De acuerdo, claro que sí. Emilio, gracias por venir a Primera Página. Gracias, muy amable. La pausa.